Déjala dormir en este sofá. Esas 5 palabras destruyeron instantáneamente los 67 años en los que pensé que entendía lo que era el amor familiar. Y lo peor de todo, fueron pronunciadas por la esposa de mi propio hijo, asignando habitaciones en la casa que yo había pagado como si fuera un perro callejero. Pero espera, porque lo que ocurrió después de escuchar esa frase no solo cambió mi vida, sino la vida de toda mi familia para siempre. Y cuando te enteres de la venganza que preparé en silencio, entenderás por qué nunca debes subestimar a una abuela que no tiene nada que perder. Si quieres saber cómo una mujer de 67 años se convirtió en la peor pesadilla de su manipuladora nuera, suscríbete ahora porque esta historia te va a poner los pelos de punta. Mi nombre es Ope. Tengo 67 años y lo que estoy a punto de contarte ocurrió hace 3 meses en una casa de vacaciones en Florida que alquilé por $3,500. Dinero que provino de mis ahorros de la pensión que he ahorrado religiosamente desde que enviudé. Soñando con momentos como este. Una semana perfecta con mi hijo Robert, mi nuera Patricia y mis 2 nietos. Lo que no sabía era que para Patricia, yo no era la abuela que merecía respeto. Solo era la billetera que pagaba por todo. Estaba allí escondido detrás de la puerta de la cocina como un ladrón en mi propia reserva, escuchando cómo Patricia le explicaba a su madre por teléfono la asignación de las habitaciones. Su mamá en el dormitorio principal, su papá en el segundo, los niños en la parte de atrás, y la dejaron dormir en el sofá. Ni siquiera tuvo el respeto de decir mi nombre. Mi corazón sentía como si fuera a estallar de mi pecho. Sentí que la fuerza se me iba de las piernas y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no desplomarme. Justo ahí. Yo, la mujer que había trabajado turnos dobles en la fábrica para pagar la educación de Robert. La que vendió mis propios pendientes de oro para ayudarlo a empezar su negocio. Iba a dormir en el sofá de la casa que estaba pagando. Pero lo que vino después me destrozó por completo. Oh, mamá. Ya verás. Ope no dirá nada. Es una de esas viejecitas que hace cualquier cosa para ser querida. Pagó toda la casa sin que nadie se lo pidiera. ¿Puedes creerlo? Las mujeres de su generación son así de sumisas. Aguantan cualquier cosa con tal de no causar problemas. Viejo sumiso. Como si mis 67 años de vida, mis sacrificios, mi dignidad no valieran nada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era solo mi corazón. Era la imagen que tenía de mí misma como la suegra comprensiva, la abuela que siempre dice que sí, que nunca causa problemas. Esa noche, mientras brindaban en la terraza con el vino que yo había comprado, celebrando sus vacaciones gratis, yo me quedé sola en esa cocina mirando al mar. Y por primera vez en 3 años desde que murió mi esposo, no lloré de tristeza. Lord of pura rabia. Robert, mi Robert, ¿dónde estaba él mientras su esposa me humillaba en la terraza gritando? Cariño, ¿el wifi es perfecto para mis videoconferencias? Videoconferencias durante las vacaciones familiares que su madre había pagado. Pero Patricia cometió un error esa noche. Un error que le costaría todo lo que había construido manipulando a mi hijo. Porque cuando piensas que tienes a alguien completamente bajo tu control, te pones cómodo. Te vuelves descuidada. Y las mujeres descuidadas dejan sus teléfonos desbloqueados en lugares donde las ancianas sumisas pueden encontrarlos. Lo que descubrí en ese teléfono en las primeras horas de la mañana no solo confirmó que Patricia era peor de lo que imaginaba. Era un monstruo que había estado planeando destruirme por completo. Pero lo que ella no sabía era que acababa de despertar a la bestia equivocada. Porque cuando una mujer de mi edad decide que ha terminado de ser sumisa, no lo hace en silencio. Y cuando ella decide que es hora de justicia, oh Dios mío, la justicia viene. Lo que encontré en ese teléfono móvil me heló la sangre y puso en marcha la venganza más perfecta que puedas imaginar. Para entender cómo terminé en esa cocina llorando de rabia mientras mi nuera regalaba mi casa, tengo que contarte la historia de una mujer que creía que el amor incondicional siempre vuelve multiplicado. Una mujer que se equivocó. Mi historia con Robert comenzó cuando tenía solo 23 años y me quedé viuda con un bebé de 8 meses. El padre de Robert murió en un accidente de construcción, y me quedé sola con un niño, nada más que deudas y un corazón roto. ¿Sabes lo que es levantarse todos los días a las 4 de la mañana para llegar a la fábrica textil, trabajar 8 horas cosiendo uniformes escolares, luego correr a la casa de la señora Linda para recoger a tu hijo y llevarlo a tu segundo trabajo limpiando oficinas hasta las 10 de la noche? Hice eso durante 18 años seguidos. Robert era mi mundo, mi razón de vivir. Cada dólar que ganaba llevaba su nombre. Cuando cumplió 5 años y me dijo, «Mami,
Quiero ser ingeniero como el papá de Peter. Le prometí que lo sería, incluso si tenía que trabajarme hasta la muerte. Y cumplí esa promesa. Vendí el anillo de bodas de su padre para pagar su escuela secundaria privada. Vendí mis pendientes de oro, los únicos que tenía, para sus libros de texto universitarios. Trabajé los sábados y domingos para pagar sus suministros de ingeniería. Cuando se graduó con honores de una de las mejores universidades de ingeniería, yo estaba en la primera fila, mi vestido remendado 3 veces, pero mi pecho hinchado con más orgullo que nadie en el país. Robert era un buen hijo, trabajador, respetuoso, cariñoso. Después de graduarse, consiguió un trabajo en una empresa de construcción y 2 años después, llegó a casa con los ojos brillantes diciéndome: «Mamá, quiero empezar mi propia empresa». Tengo un socio. Tenemos los proyectos. Solo necesitamos el capital inicial. Capital inicial. Tenía exactamente 200 ahorrados después de 20 años de trabajo. Le di todo. Sin preguntas, sin condiciones, porque eso es lo que hacen las familias. Cuando un hijo tiene un sueño, su madre lo hace posible. La empresa de Robert creció. En 5 años, tenía contratos por más de 500,000 pesos al año. Compró su casa, su camioneta. Empezó a vestirse bien, y yo seguía en mi misma pequeña casa de 2 habitaciones. Pero yo estaba feliz. Feliz porque mi sacrificio había valido la pena hasta que llegó Patricia. La conocí un domingo después de la misa. Robert me la presentó en el patio de la iglesia. Estaba nerviosa, bastante bien vestida. «Mamá, esta es Patricia. Es gerente, trabaja en un banco». Se notaba que estaba enamorado. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto desde que era un niño pequeño. Patricia fue amable conmigo desde el primer día. Quizás demasiado amable. Siempre con sonrisas perfectas, siempre diciendo las cosas correctas. Espero que Robert tenga mucha suerte de tener una madre tan trabajadora. Espero que puedas ver todo el amor que pusiste en criarlo. Espero que Robert me diga que hiciste tantos sacrificios por él. Al principio, pensé que era solo cortesía. Más tarde, entendí que era una estrategia. Ignoré las primeras señales porque no quería ver lo que estaba pasando. Como cuando Robert empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales porque Patricia tenía compromisos familiares, o cuando dejó de llamarme todos los días como lo había hecho durante 30 años. Es solo que Patricia dice que los hombres casados necesitan su espacio. Él explicaría casi con tono de disculpa. Espacio no estaba invadiendo su espacio. Solo quería seguir siendo su madre. Pero Patricia era inteligente, muy inteligente. Nunca me atacó directamente. Nunca me faltó al respeto en mi cara. Era más sutil, más venenosa, como cuando organizaba cenas familiares y se olvidaba de invitarme. «Oh, Ope, lo siento mucho. Se me pasó por completo llamarte. Éramos tan pocos». Además, no lo pensé, pero ella invitaba a su madre, a sus hermanas, a sus tías. Siempre me enteraba más tarde cuando Robert me decía lo bien que se lo habían pasado, o cuando ella empezaba a cambiar la decoración en la casa de Robert. «Patricia tiene un gran gusto, mamá. La casa se ve mucho más moderna». Las fotos de mí y Robert cuando era niño desaparecieron del refrigerador. Las almohadas que había tejido para su sofá fueron reemplazadas por otras más elegantes. Poco a poco, mi presencia fue borrada de la casa de mi propio hijo. El golpe más duro llegó cuando nacieron los nietos, Jacob y Sara. Mis amores, mis razones para vivir después de quedarme viuda. Patricia las usó como un arma. Los niños necesitan una rutina de esperanza. No pueden estar visitando tanto. Los niños se confunden con tantas reglas diferentes. Es mejor si solo vienen los fines de semana. Los fines de semana se convirtieron en una vez al mes. Una vez al mes se convirtió en ocasiones especiales. Las ocasiones especiales se convirtieron en siempre que podemos. Y Robert, mi Robert, simplemente se dejaba llevar. Cada vez que decía algo, él respondía: «Mamá, Patricia tiene razón. Ella estudió estas cosas. Ella sabe cómo manejar una familia moderna». ¿Una familia moderna? ¿Desde cuándo dejar de respetar a tus padres se volvió una moda? Pero lo que realmente me rompió el corazón fue el día que cumplí 65 años. Esperé toda la mañana a que Robert llegara con los niños. Había hecho su guiso favorito. Había comprado un pequeño pastel en la panadería. Había puesto la mesa hermosamente con el mantel que bordé cuando él era pequeño. Robert llegó solo a las 8 de la noche, apresurado y con una mirada culpable en su rostro. «Lo siento, mamá». El día se complicó.
¿Patricia organizó una comida familiar, y una comida familiar sin mí? Pregunté, y vi cómo se le caía la expresión. Bueno, también era el cumpleaños del primo de Patricia, y decidieron combinarlos. Y fue entonces cuando entendí que ya no era de la familia. Era la obligación incómoda que había que atender cuando había tiempo libre. Esa noche, sola en mi cocina, comiendo guiso frío y mirando mi pastel intacto, tomé una decisión. No rogaría por amor. No suplicaría por atención. Mantendría mi dignidad y esperaría a que Robert recordara quién estuvo allí para él cuando su mundo se desmoronó. Han pasado 3 años desde ese cumpleaños. 3 años en los que intenté ser la suegra perfecta. La abuela que no molesta a nadie. La mujer que se conforma con las migajas de afecto que le dan hasta que llegó esa invitación a Florida, que pensé que era la oportunidad de oro para recuperar a mi familia. ¡Qué tonta fui! Pero esa noche, escondida detrás de la puerta, escuchando a Patricia llamarme una anciana sumisa, entendí algo que me cambió para siempre. No había perdido a un hijo ingrato. Había criado a un buen hombre que estaba siendo manipulado por una mujer calculadora. Y si Patricia pensaba que podía seguir jugando conmigo, como lo había hecho durante 5 años, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Porque lo que encontré en su celular esa noche no solo confirmó sus intenciones, me mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para quitarme lo único que me quedaba, mi hogar. La llamada llegó un martes por la tarde mientras regaba mis geranios en mi pequeño jardín trasero. Era Patricia, y su voz sonaba extrañamente alegre, casi cariñosa. «Ope, ¿cómo estás? Mira, tengo una idea maravillosa y quería comentártela. Cuéntamelo». Esa palabra me hizo sentir importante por primera vez en años. Patricia nunca me consultó sobre nada. Ni siquiera me dijo cuando cambiaron los planes familiares. «Dime, querida», respondí. Y aún ahora, me da vergüenza admitir la esperanza que llenó mi voz. Estaba pensando que es hora de que toda la familia tenga unas vacaciones juntas. Los niños están creciendo tan rápido. ¿Y tú? Bueno, has estado viéndote un poco cansado últimamente. ¿Qué te parece si todos vamos a la playa como en las películas? Una gran casa justo al lado del agua, todos juntos, recuperando el tiempo perdido. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Dijo que estaba compensando el tiempo perdido? ¿Había Patricia finalmente comprendido lo distantes que nos habíamos vuelto? Oh, querida, eso suena maravilloso, dije, con la voz quebrándose un poco. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos tiempo de calidad en familia. Exactamente. Por eso pensé en ti primero. Robert está tan ocupado con el trabajo y yo estoy tan ocupada con los niños que a veces olvidamos lo importante que es estar unidos, especialmente ahora que mi mamá está tan sola desde que enviudó el año pasado. Su mamá. Eso debería haber sido una señal de alerta. Pero estaba tan emocionada con la idea de pasar una semana entera con Robert y mis nietos que no procesé lo que ella había dicho. ¿Y dónde estabas pensando?, pregunté, ya imaginándome construyendo castillos de arena con Jacob y Sara. Bueno, estuve buscando y Florida tiene unas casas de vacaciones hermosas con piscinas privadas, vistas al océano y un jardín para que los niños jueguen. Sería perfecto. El problema es, ella hizo una pausa, y como un tonto, caí en la trampa. ¿Cuál es el problema, querida? Bueno, con los gastos escolares de los niños y la expansión del negocio de Robert, estamos un poco ajustados este mes. Pero no te preocupes, encontraremos una solución. Tal vez en lugar de una semana, podríamos ir por un largo fin de semana a un hotel más sencillo. ¿Un hotel más sencillo? Después de haber soñado con esa casa en la playa, de despertarme con el sonido de las olas y ver a mis nietos correr por la arena. ¿Cuánto costaría la casa que mencionaste?, pregunté, aunque ya sabía a dónde iba esta conversación. Oh, espero no preocuparte con eso. Son unos 3.500 pesos por la semana, pero está completamente equipado. Tiene 5 habitaciones, una cocina completa, una terraza con vista al océano, incluso incluye servicio de limpieza. Pero como te dije, no te preocupes. Encontraremos algo más asequible. $35, $500. Exactamente lo que había ahorrado en mi cuenta de emergencia. El dinero que había reunido dólar a dólar durante 3 años, ahorrando todo lo que podía para mi pensión por si acaso. Y ahí fue donde Patricia demostró lo astuta que era en la manipulación. ¿Sabes qué, Ope? Olvidémoslo. No quiero que te sientas obligado en absoluto. Robert y yo encontraremos la manera de irnos de vacaciones más adelante cuando las cosas estén mejor financieramente.
Los niños entenderán. Los niños entenderán. Mis nietos que me habían preguntado justo la semana pasada cuando íbamos a la playa juntos, ¿iban a entender que su abuela no había hecho el esfuerzo de llevarlos? No, espera, Patricia, dije rápidamente. Déjame pensarlo. Pero no había nada en qué pensar. En mi mente, ya estaba viendo a Jacob aprender a nadar en esa piscina privada. Sara recogiendo conchas en la playa. Robert se relajó por primera vez en años, recordando por qué amaba tanto a su mamá. ¿Sabes qué, querido? Pagaré la casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea que duró solo un segundo. Pero ahora, al recordarlo, se siente eterno. Un silencio en el que estoy seguro de que Patricia sonrió como un tiburón que acaba de oler sangre. ¿De verdad, Ope? Oh, no. No puedo dejar que hagas eso. Es tanto dinero, querida. Para eso trabajo, para que mi familia pueda ser feliz. Además, han pasado años desde que me traté así. Será mi regalo para todos nosotros. Pero Ope, ¿estás segura? Simplemente no quiero que sientas que estoy absolutamente seguro. La interrumpí. De hecho, estoy emocionado de poder hacerlo. Ha pasado tanto tiempo desde que organizamos algo así como familia. ¡Oh! ¡Qué emocionante! Los niños van a estar tan felices. Y Robert va a estar tan agradecido. Siempre dice, eres la mejor mamá del mundo. Robert dice que mi corazón se llenó de alegría. Tal vez las cosas no eran tan malas como pensaba. Tal vez esta era la oportunidad que habíamos estado esperando para volver a ser la familia unida que solíamos ser. Déjame reservar la casa ahora mismo antes de que la perdamos, dijo Patricia con urgencia. ¿Me puedes dar los datos de tu tarjeta? Debería haber dicho que haría la reserva yo mismo. Debería haber pedido más detalles. Debería haber prestado atención a lo rápido que aceptó mi oferta, pero estaba tan emocionado, tan lleno de esperanza después de años de sentirme excluido, que le di toda mi información sin pensarlo 2 veces. Todo listo. Espero que esté reservado del 15 al 22 de agosto. Una semana entera en familia. Va a ser perfecto. ¡Qué emocionante, querido! ¿Y Robert ya lo sabe? Voy a decírselo tan pronto como llegue a casa del trabajo. Él va a estar tan feliz de que tú hicieras esto posible. Esa noche, me fui a la cama sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Había invertido mis ahorros en algo que valía más que cualquier cantidad de dinero. Tiempo de calidad con mi familia. Una semana entera donde podríamos hablar, reír y recordar por qué nos amamos. Soñé con desayunos en la terraza con vista al mar. De Robert contándome cómo iba el negocio mientras tomábamos café. De Patricia y yo cocinando juntas para toda la familia. De mis nietos corriendo hacia mí gritando abuela en esa playa perfecta. Qué ingenua fui. Porque lo que no sabía era que Patricia ya tenía todo planeado. Ella ya sabía exactamente cómo sería esa semana, quién dormiría dónde y cuál sería mi lugar en su casa de vacaciones. Lo que tampoco sabía era que la llamada del martes no había sido un accidente, y que lo que Patricia tenía preparado para mí era mucho peor que dormir en un sofá. El vuelo a Florida fue la última vez que me sentí verdaderamente feliz en esas vacaciones. Jacob y Sara estaban tan emocionados, preguntándome cada 5 minutos si ya habíamos llegado, si la piscina era grande, si íbamos a ver tortugas en el océano. Robert parecía relajado por primera vez en meses, e incluso Patricia parecía de buen humor. Espero que hayas sido tan inteligente al elegir esta casa, me dijo mientras el avión descendía. Los niños van a tener recuerdos preciosos de estas vacaciones. Sonreí, con el corazón lleno. Finalmente había hecho algo bien. Finalmente había logrado darle algo valioso a mi familia. Pero desde el momento en que llegamos a la casa, algo se sentía extraño. La casa era hermosa. No lo negaré. Exactamente como Patricia lo había descrito. Blanca, moderna, con una enorme terraza que conducía directamente al mar turquesa, un jardín con palmeras y una piscina que brillaba bajo el sol caribeño. Era el paraíso que había imaginado en mis sueños. El problema no era la casa. El problema era cómo actuó Patricia desde el momento en que entró. Niños, ven aquí. Te mostraré tu habitación, gritó, tomando las llaves del conductor y entrando como si fuera la dueña del lugar. Robert, cariño, trae las maletas más pesadas. Espero que no te preocupes por nada. Solo relájate. Relájate. Quería participar. Quería ver las habitaciones, elegir dónde me quedaría, explorar la cocina, donde planeo prepararles desayunos especiales toda la semana, pero Patricia ya había tomado el control total.
Mira qué hermoso, dijo, abriendo puertas y ventanas como si fuera su propia casa. Robert, esta es nuestra habitación. ¿No es perfecto? Tiene un vestidor y un baño privado con jacuzzi. Luego corrió a otra habitación. Niños, vengan a ver. Tienen literas y una vista increíble del jardín. La seguí como un turista en mi propia reserva, cargando mi pequeña maleta, esperando a que me asignara un lugar en el paraíso por el que había pagado. Y Esperanza, dijo finalmente, casi como si se hubiera olvidado de mí. Puedes quedarte en la habitación de invitados. Es muy cómoda, tiene su propio baño y está fresca gracias al aire acondicionado. ¿La habitación de invitados? En la casa que había alquilado, yo era el invitado. Pero eso no era lo peor. La peor parte fue darme cuenta de que la verdadera dama de la casa no era ni Patricia ni yo. Fue la madre de María Patricia quien llegó esa misma tarde en un taxi desde el aeropuerto como si todo hubiera estado planeado desde el principio. Cariño, ¿qué casa tan hermosa elegiste?, le gritó a Patricia mientras la abrazaba. Las habitaciones son tan espaciosas, y esa terraza es perfecta para mis ejercicios matutinos. Sus ejercicios matutinos. La señora María ya sabía dónde iba a hacer ejercicio en mi casa. Mamá, te voy a mostrar tu habitación. Es el dormitorio principal con la mejor vista al océano, le dijo Patricia. Y sentí como si me hubieran abofeteado. El dormitorio principal para la madre de Patricia. ¿Y dónde iba a quedarme yo? ¿Patricia? Dije suavemente, tratando de no sonar molesta frente a los niños. Pensé que todos íbamos a resolver esto juntos. No sabía que tu mamá venía. Oh, espero haberlo olvidado de mencionar. Mi mamá está pasando por un momento muy difícil desde que quedó viuda y pensé que estas vacaciones le harían mucho bien. ¿Lo entiendes, verdad? Las mujeres de nuestra edad necesitan apoyo familiar. Mujeres de nuestra edad. María tenía 62 años. Yo tenía 67, pero aparentemente ella merecía el dormitorio principal y yo merecía el dormitorio de invitados. Por supuesto, querida, respondí. Porque, ¿qué más podía decir? Los niños estaban allí corriendo emocionados, y no quería ser el amargado que arruinara el primer día. Pero Robert, mi Robert, no dijo nada. No una palabra de protesta. Ni un mamá, ¿estás cómoda con este arreglo? Nada. Durante esa primera tarde, mientras desempacaba en mi habitación de invitados, podía escuchar las voces de Patricia y su madre organizando toda la semana como si yo no existiera. Mañana podemos ir al sitio histórico, pero temprano para evitar el calor. El miércoles es perfecto para el tour de snorkel. A los niños les encantará. El viernes, podemos tener una cena especial en la terraza. Traje mi receta secreta de ceviche. Su receta secreta. En la cocina que estaba pagando, bajé al salón, esperando unirme a la planificación familiar. Pero cuando llegué, Patricia y su madre ya habían organizado todo. ¿Estás acomodada, Hope? Mira, tenemos toda la semana planeada. Va a ser increíble. Me mostraron una lista escrita a mano con todos los horarios de las actividades, incluso los menús de cada día. Todo decidido sin consultarme, como si fuera un invitado de última hora en mis propias vacaciones pagadas. ¿Y cómo puedo ayudar?, pregunté, tratando de sonar útil. Oh, no te preocupes por nada, me dijo Patricia con esa sonrisa que empezaba a odiar. Solo relájate y disfruta. María y yo lo tenemos todo organizado. María y yo como si ellas fueran las anfitrionas y yo fuera la invitada que tenía que estar agradecida por ser incluida. Esa noche, durante la cena que habían preparado con los ingredientes que yo había pagado, tuve que sentarme al borde de la mesa mientras Patricia y su madre ocupaban los asientos principales como las verdaderas matriarcas de la familia. Robert estaba absorto en su teléfono respondiendo correos electrónicos del trabajo. Los niños estaban comiendo emocionados, hablando sobre todo lo que querían hacer al día siguiente. Y me sentí como un fantasma invisible en mi propia mesa. Espero que puedas quedarte y descansar en la casa mañana si quieres, me dijo María con falsa consideración. La visita al sitio histórico es muy agotadora bueno, ya entiendes. ¿Para qué? Para viejecitas como yo. No, gracias. Voy a ir, respondí con más firmeza de la que había usado en años. Siempre he querido ver las antiguas pirámides. Patricia y su madre intercambiaron una mirada que no me gustó nada. Por supuesto, espera lo que quieras, dijo Patricia. Solo te advierto que es mucho caminar bajo el sol. Como si fuera tan frágil que no pudiera caminar.
como si no hubiera trabajado de pie 8 horas al día durante 30 años de mi vida. Esa noche, acostado en mi habitación de invitados mientras escuchaba las risas de Patricia y su madre en la terraza disfrutando del vino que yo había pagado, entendí que había cometido el mayor error de mi vida. No había organizado unas vacaciones familiares. Había pagado 3.500 pesos para ser humillado en alta definición frente al mar Caribe. Pero lo que vino al día siguiente me hizo darme cuenta de que esta humillación apenas comenzaba. Y cuando Patricia pensó que estaba dormido y escuché su conversación telefónica con su hermana, supe que todo había sido una trampa desde el principio. El segundo día en Florida fue cuando entendí que no había venido de vacaciones. Había venido a presenciar mi propia destrucción como matriarca de mi familia. Todo comenzó en el sitio histórico. A pesar de las advertencias de Patricia sobre lo agotador que sería el tour para mí, fui el primero en subir al autobús y el último en cansarme caminando entre las pirámides. Mientras María se quejaba del calor cada 5 minutos, y Patricia buscaba sombra para tomar selfies perfectos, yo escuchaba al guía explicar la historia con la curiosidad de un niño. Abuela, ¿sabías que los antiguos eran superinteligentes? Jacob me preguntó, tomando mi mano sudorosa mientras caminábamos hacia la pirámide principal. Por supuesto, mi amor, y también fueron muy valientes, respondí, llevándolo cuando se cansaba, aunque Patricia gritaba desde atrás. Esperanza, no lo cargues. Te lastimarás la espalda. ¿Me lastima la espalda? Yo, que había cargado a Robert hasta que tuvo 5 años mientras trabajaba turnos dobles. Pero la verdadera humillación comenzó esa noche cuando regresamos a casa exhaustos y felices. Los niños se habían quedado dormidos en el camino. Robert los llevó a su habitación, y yo me dirigí a la mía para ducharme y quitarme el polvo del día. Cuando abrí la puerta de mi habitación, me quedé paralizado. Todas mis cosas estaban empacadas en mi maleta, colocadas en la cama, como si fuera una invitada no deseada que tuviera que irse. Patricia, grité desde mi habitación, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a tener un ataque al corazón. Apareció en la puerta con esa sonrisa falsa que conocía tan bien, pero esta vez con un destello en sus ojos que me puso los pelos de punta. Oh, Ope, lamento mucho no haberte dicho. Mi prima Jessica y su esposo llegaron de sorpresa y necesitan urgentemente una habitación. Están de luna de miel. ¿Te imaginas? No pude decir que no. Su prima en mi casa de vacaciones y yo tuvimos que ceder mi habitación a extraños. Pero Patricia, dije, tratando de mantener la calma. ¿Dónde voy a dormir? Oh, no te preocupes. El sofá de la sala es súper cómodo. Incluso tiene cojines de espuma viscoelástica. Estarás mejor que en cualquier hotel de 5 estrellas. El sofá. A los 67 años, después de pagar 3.500 pesos y trabajar toda mi vida para darles todo a mi familia, me estaban mandando a dormir en el sofá, como si fuera un mendigo. ¿Y no pueden quedarse en otra habitación? Pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. ¿Qué otra habitación? Espero que mi mamá esté en la principal, nosotros estamos en la segunda, los niños están en la tercera. No hay más habitaciones. Sí, había más habitaciones. Había un pequeño estudio en la parte trasera con un sofá-cama, pero claramente estaba reservado para guardar las cosas de Patricia y su madre como si fuera su armario personal. Patricia, yo pagué por esta casa, dije por primera vez con firmeza, y vi su rostro cambiar por un segundo. Sí, Ope, y todos te lo agradecemos mucho. Es precisamente por eso que no queremos que te preocupes por nada. Nos encargaremos de asegurarnos de que todos estén cómodos. Solo relájate. Relájate en el sofá de la sala. Robert apareció en ese momento sudoroso y cansado de cargar a los niños dormidos. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, al ver nuestras caras tensas. Nada, cariño, le dijo Patricia de inmediato. Solo le estaba explicando a tu mamá que Jessica y Richard llegaron de sorpresa y necesitamos reorganizar las habitaciones. Oh, perfecto, dijo Robert sin siquiera preguntar por los detalles. ¿Ya has cenado? Tengo un hambre voraz. Perfecto. Él pensaba que era perfecto que su madre durmiera en el sofá mientras extraños ocupaban su habitación. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me tumbé en ese sofá con mi bata de algodón, cubriéndome con una manta delgada. Patricia había encontrado en el armario de limpieza, escuchando las risas de toda mi familia, disfrutando de sus habitaciones en la casa que yo había pagado. Escuché a los niños charlando emocionados en su habitación sobre todo lo que habían visto ese día.
Escuché a Robert y Patricia hablando en voz baja en su habitación con aire acondicionado. Escuché a María moverse en el dormitorio principal que debería haber sido mío. Y allí estaba yo en el sofá de la sala, sintiendo cada resorte clavarse en mi espalda, preguntándome cómo me había vuelto tan insignificante en mi propia familia. Pero lo que realmente me destruyó ocurrió a las 2 de la mañana. Patricia bajó a la cocina por agua y no se dio cuenta de que estaba despierta. Hablaba por teléfono en voz baja, pero en esa casa se escuchaba todo. Linda, no vas a creer lo fácil que fue, le dijo a su hermana con una risa que me heló la sangre. Linda, no vas a creer lo fácil que fue, le dijo a su hermana con una risa que me heló la sangre. La anciana pagó por todo sin hacer preguntas. La anciana pagó por todo sin hacer preguntas. $3,500. ¿Puedes creerlo? Y ahora ni siquiera se atreve a quejarse de que la mandé al sofá. ¿Viaja? ¿La anciana que pagó por todo? No, no dirá nada. Es una de esas suegras que hace cualquier cosa para ser querida. Robert está completamente de mi lado ahora. Ya no la defiende como solía hacerlo. Honestamente, casi me da pena lo desesperada que está por atención. Desesperada por atención. Por querer ser tratado con respeto en las vacaciones que yo mismo estaba pagando. Te juro que es patético. Linda, hoy en las pirámides, empezó a cargar a Jacob como si fuera una abuela joven solo para llamar la atención. Robert incluso se sintió avergonzado. Robert se avergonzó de mí por llevar a mi propio nieto. Pero lo que vino después fue la daga que atravesó mi corazón. Lo mejor es que ahora que he confirmado que es tan sumisa, podemos proceder con el plan del que te hablé. Robert está casi convencido de que ella necesita, ya sabes, un cuidado más especializado. Él dice que ha notado que últimamente es más olvidadiza, más frágil. ¿Qué plan? ¿Y de qué atención especializada estaban hablando? Sí, hermana. En 6 meses como máximo, la tendremos en un lugar donde esté bien cuidada y podamos vivir en paz sin que ella siempre esté en nuestros asuntos. En ese momento, lo entendí todo. No se trataba solo de humillarme en unas vacaciones. Se trataba de sacarme de la vida de Robert para siempre. Yacía allí en ese sofá, llorando en silencio mientras Patricia subía de nuevo a su habitación en mi casa, planeando cómo meterme en una residencia para quedarse con mi hijo para ella sola. Por primera vez en mi vida, sentí que quería morir. Sentí que no me quedaba nada por lo que luchar. Que había criado a un hijo que me veía como una carga. Que había dado toda mi vida por una familia que me consideraba un problema a resolver. Pero entonces algo sucedió dentro de mí. Algo que no había sentido desde que tenía 23 años y me quedé viuda con un bebé en mis brazos. Rabia. Rabia pura que ardía dentro de mí como lava volcánica. No, no iba a dejar que me enviaran a un hogar de ancianos como si fuera basura. No iba a permitir que Patricia destruyera todo lo que había construido con tanto sacrificio. Y definitivamente no iba a seguir siendo la anciana sumisa que se conformaba con migajas. Porque lo que Patricia no sabía era que esa noche, mientras ella dormía plácidamente, creyendo que me tenía bajo control, encontré su teléfono olvidado en la cocina. Y lo que descubrí allí me dio las armas para destruir su mundo perfecto. A las 4 de la mañana, cuando ya no podía fingir que estaba dormido en el sofá que se había convertido en mi cama de tortura, decidí levantarme a por un poco de agua. Me dolía la espalda como si me hubieran golpeado, y mis ojos estaban hinchados de llorar en silencio. La casa estaba completamente en silencio. Los únicos sonidos eran el ronquido distante de María desde el dormitorio principal, que debería haber sido mío, y las olas del mar, que ahora sonaban como una burla de mi sufrimiento. Caminé descalzo hacia la cocina, tratando de no hacer ruido en mi propia casa de vacaciones cuando lo vi. El teléfono celular de Patricia estaba sobre la encimera de la cocina, con la pantalla iluminada. Lo había olvidado después de su llamada nocturna con su hermana Linda. Normalmente, nunca habría tocado el teléfono de otra persona. Me criaron con valores de respeto por la privacidad de los demás. Pero después de escucharla llamarme vieja y patética al enterarse de que tenían un plan para ponerme en un hogar, ya no me quedaba dignidad por proteger. Levanté el teléfono con manos temblorosas. La pantalla estaba desbloqueada. Patricia había sido tan descuidada en su triunfo que ni siquiera había puesto una contraseña. Los primeros mensajes que vi eran con su hermana, Linda. Y lo que leí confirmó que no estaba loco. No me lo estaba imaginando. Todo había sido calculado desde el principio. Linda, ¿you'll la convences to pagar? Patricia, tan fácil. Le dije que era para unir a la familia y se lo creyó.
$3,500 directamente de sus ahorros. Linda, jaja, eres malvada. Y Robert no sospecha nada. Patricia, en absoluto. Está tan atrapado en sus problemas de negocios que ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando en su propia casa. Problemas de negocio. ¿Qué problemas? Robert siempre me había dicho que todo iba muy bien. Seguí leyendo y cada mensaje era una puñalada más profunda. Patricia, lo mejor de todo es que ya tengo al psicólogo de mi lado. Le dije que mi suegra se está volviendo muy olvidadiza, que a veces no reconoce a los nietos y que el otro día se olvidó de apagar la estufa de gas. Linda, ¿es cierto? Patricia, por favor. La anciana es más astuta que tú y yo juntos, pero el doctor no lo sabe. Ya tengo el informe psicológico que dice que necesita supervisión constante. Un informe psicológico. Ella había fabricado un informe psicológico falso para justificar ponerme en un hogar. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Pero había más. Mucho más. Entré en sus mensajes con alguien llamado Dr. Ruiz. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Dr. Ruiz. SRA, Patricia. Tengo los papeles de compromiso listos con el informe psicológico que me enviaste. No habrá problema en argumentar la incapacidad mental. Patricia, perfecto. ¿Y qué pasa con el tema de la propiedad? Dr. Ruiz. Su esposo es el único heredero y puede gestionar todos los bienes de su madre. La casa, las cuentas bancarias, todo pasa a su administración de inmediato. Mi casa. Querían mi casa. La pequeña casa de 2 habitaciones por la que había trabajado 30 años, que había pagado dólar por dólar con el sudor de mi frente, por la que incluso había sacrificado comidas para no perder ni un solo pago. Con los ojos llenos de lágrimas de ira, seguí hurgando en ese teléfono que se había convertido en la caja de Pandora de mi familia. Encontré una conversación con un abogado llamado Martínez que me heló la sangre. Abogado Martínez: Patricia, los números no mienten. La empresa de Robert tiene una deuda de 00,000. Si no pagan en los próximos 3 meses, enfrentarán una ejecución hipotecaria. Patricia, ¿y si vendemos la casa de mi suegra? Abogado Martínez: con los 80,000 que vale, cubrirías casi toda la deuda. Pero necesitas que ella firme voluntariamente o que Robert tenga poder legal sobre sus bienes. 00,000 en deudas. Robert estaba al borde de la ruina. Y ni siquiera lo sabía. Patricia no solo quería quitarme mi casa por despecho. Ella necesitaba que yo estuviera fuera del camino para salvar sus propios activos con mi sacrificio. Pero lo que encontré a continuación me mostró la verdadera magnitud de la traición de esta mujer. Fotos. Cientos de fotos en una carpeta oculta. Fotos de Patricia con un hombre que no era Robert. Besándose, abrazándose en restaurantes elegantes, en hoteles, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Y los mensajes con ese hombre guardados bajo el nombre de seguro de trabajo. Seguro de trabajo. Amor. Estamos casi allí. Tan pronto como ingresen a la anciana y vendan su casa, Robert podrá declararse en bancarrota. Perdemos la empresa, pero ahorramos el dinero. Patricia. ¿Y luego qué? ¿Seguro de trabajo? Entonces me divorcio de mi esposa. Te divorciaste de Robert. Y nos vamos a vivir a Costa Rica con el dinero limpio. No podía ser real. No podía ser que mi nuera estuviera planeando no solo robarme la casa y ponerme en un hogar, sino también destruir a Robert financiera y emocionalmente para huir con su amante. Me quedé allí en esa cocina a las 5 de la mañana leyendo mensaje tras mensaje que destrozaba cada ilusión que tenía sobre mi familia. Patricia no solo era manipuladora, era una estafadora profesional que había visto a Robert y a mí como las víctimas perfectas. Pero había algo más, algo que me dio la primera chispa de esperanza en días. Un mensaje de hace solo 2 horas, cuando Patricia pensaba que estaba dormido en el sofá. Patricia linda, mañana por la noche, la anciana va a firmar los papeles. Le voy a decir que son los documentos del seguro de salud, pero en realidad son el poder notarial que necesitamos mañana. Tuve menos de 24 horas antes de que me hicieran firmar mi propia sentencia de muerte civil. En ese momento, de pie en esa cocina con el teléfono de mi enemigo en mis manos, tomé la decisión más importante de mis 67 años. Ya no iba a ser la víctima. Silenciosamente, tomé fotos de cada mensaje, cada conversación, cada imagen comprometedora. Mi viejo teléfono celular tardaba una eternidad en guardar cada captura de pantalla, pero no me importaba. Documenting to do. Cada traición, cada mentira, cada prueba de que Patricia no era quien parecía ser.
Cuando terminé, coloqué su teléfono exactamente donde lo había encontrado y volví a mi sofá. Pero ya no era la misma mujer que había estado allí llorando 3 horas antes. Ahora era una mujer con información, una mujer con pruebas, una mujer que sabía exactamente a qué se enfrentaba. Patricia había cometido el mayor error de su vida al subestimar a una mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado turnos dobles durante 30 años y que había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado. Esa mañana, mientras ella dormía tranquilamente, creyendo que tenía todo bajo control, comencé a planear la venganza más perfecta imaginable. Porque si Patricia quería jugar sucio, estaba a punto de descubrir que había elegido a la oponente equivocada, y que esta anciana sumisa tenía algunos trucos bajo la manga que nunca habría imaginado. El amanecer del tercer día en Florida me encontró como una persona completamente diferente. Ya no era la mujer rota que se había dormido en ese sofá. Era una mujer en una misión para proteger lo que había construido durante 67 años, y para enseñarle a Patricia que había elegido a la víctima equivocada. Mientras el resto de la casa dormía, yo ya estaba despierta organizando mentalmente cada pieza de información que había descubierto. Las fotos de las deudas secretas del amante Robert, el plan para que me internaran, la venta forzada de mi casa. Todo estaba conectado como un macabro rompecabezas, y yo era la única que tenía la imagen completa. Lo primero que hice fue actuar con normalidad. Cuando Patricia bajó para el desayuno con su habitual sonrisa falsa, ya tenía el café hecho y estaba cocinando huevos rancheros para toda la familia. Oh, Hope, ¿cómo duermes? ¿Descansaste bien en el sofá? Preguntó con esa dulce voz que ahora sabía que era puro veneno. Está bien, querida. Mentí con la mejor sonrisa que pude fingir, incluso mejor que en mi propia cama. Este aire del mar es tan relajante. Vi cómo se le relajaban los hombros. Ella pensó que había ganado, que me había domado por completo, que era tan sumiso que incluso le daría las gracias por hacerme dormir en el sofá. ¡Qué equivocada estaba! Durante el desayuno, mientras Robert revisaba sus correos electrónicos de trabajo con una expresión preocupada, y los niños planeaban su día en la playa, observaba a Patricia como un halcón estudia a su presa antes de atacar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaba con su madre, María. Robert, cariño, dijo Patricia mientras le servía más café. ¿No crees que tu mamá se ve un poco cansada últimamente? Ahí estaba, el primer movimiento en su plan para hacerme parecer mentalmente frágil. Mamá. Robert me miró atentamente por primera vez en días. ¿Te sientes bien? Estuviste un poco callado anoche. Soy perfecto, hijo. Respondí firmemente. Es solo que a mi edad no tengo la energía de ustedes los jóvenes, pero mentalmente estoy más agudo que nunca. Patricia frunció el ceño por un segundo. No le gustó mi respuesta. Ella esperaba que confirmara su narrativa de debilidad. Es solo que he notado que ella es un poco. ¿Cómo puedo decir esto sin ofenderte? Un poco despistada, insistió Patricia. Ayer en el sitio histórico, olvidó dónde puso su bolso como 3 veces. Una mentira. Nunca había olvidado nada, pero Robert asintió como si recordara algo. Ahora que lo mencionas, en casa también. El otro día, llegué a casa y habías dejado la estufa encendida, mamá. ¿La estufa encendida? Nunca había hecho eso en mi vida. Pero vi a Patricia sonreír sutilmente. Ella había estado sembrando estas ideas en la cabeza de Robert durante meses, tal vez años. En ese momento, comprendí el genio diabólico de su plan. No se trataba solo de humillarme en estas vacaciones. Había sido un proceso largo y lento de hacer que mi propio hijo dudara de mi capacidad mental. Y había estado tan concentrada en intentar ser la suegra perfecta que no me había dado cuenta. Robert, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Nunca en mi vida he dejado la estufa encendida. Ni un solo día. De hecho, siempre reviso 2 veces antes de salir de casa. Por supuesto, Esperanza. Patricia intervino rápidamente. Probablemente fue solo un pequeño desliz. Nos pasa a todos. Pero no iba a dejar que ella controlara la narrativa más. Patricia, hablando de deslices, dije con una sonrisa angelical, ¿no olvidaste tu celular en la cocina anoche? Lo vi allí cuando me levanté a por agua. Se puso pálida. Completamente pálida. Mi teléfono celular. Sí. Ahí mismo en la encimera. Menos mal que lo puse en el cajón para que no se cayera. No querría que alguien lo hubiera tirado por ahí. La forma en que me miró en ese momento confirmó que sabía que yo sabía, pero no podía decir nada frente a Robert y los niños.
Pasé el resto del día siendo la abuela perfecta. Jugué con Jacob y Sara en la piscina. Les conté historias sobre cuando su papá era pequeño. Los llevé cuando se cansaron de nadar. Pero mentalmente, estaba trabajando en mi plan. Cada vez que Patricia intentaba comentar sobre mi supuesta fragilidad mental, le demostraba que estaba equivocada. Recordaba detalles que ella había olvidado, resolvía problemas que nadie más podía, e incluso ayudaba a Robert con algunos cálculos para su trabajo que tenía en su teléfono. Tu mamá siempre fue tan inteligente con los números, le dijo a Robert. Y vi lo molesta que se puso Patricia porque no encajaba con su narrativa de la suegra senil. Por la tarde, cuando Patricia salió a pasear por la playa, lo cual sabía que era para hablar con su amante sin ser escuchada, aproveché la oportunidad para acercarme a Robert. Hijo, le dije mientras estábamos solos en la terraza. ¿Cómo va el negocio? Te ves muy preocupado. Su rostro cambió de inmediato. Ese era su punto débil. Es complicado, mamá, pero no quiero que te preocupes. Lo superaremos. Muy complicado, insistí con la voz más cariñosa que pude reunir. Son solo algunos problemas temporales de flujo de caja. Nada que no se pueda resolver. Problemas de flujo de caja. 00,000 en deudas no era un problema de flujo de caja. ¿Y Patricia te está ayudando? Ella estudió administración, ¿verdad? Sí. Ella me apoya mucho. De hecho, fue idea de ella no decirte nada para que no te preocuparas. La idea de Patricia, por supuesto. Mantenerme en la oscuridad para que pudiera ejecutar su plan sin interferencias. Esa noche, después de que todos se durmieron y yo estaba una vez más en mi sofá de tortura, comencé la segunda fase de mi operación. Saqué mi viejo teléfono celular y comencé a investigar todo lo que había visto en el teléfono de Patricia. Busqué al doctor Ruiz, quien había proporcionado el informe psicológico falso. Busqué al abogado Martínez, quien estaba manejando la bancarrota fraudulenta de Robert. Con el lento wifi de la casa, me tomó horas, pero encontré información valiosa. El doctor Ruiz había sido sancionado 2 veces por falsificar informes médicos. El abogado Martínez era conocido por ayudar a sus clientes a ocultar activos antes de declararse en quiebra. Patricia no solo me había elegido como víctima. Ella había reunido toda una red de cómplices profesionales para llevar a cabo su estafa. Pero lo más importante que hice esa noche fue llamar a mi vecina Dolores. Dolores, soy Hope. Perdón por llamar tan tarde. Espero que tal va la vacación. ¿Estás descansando un poco? Dolores, necesito que me hagas un favor muy importante, y no puedes decirle a nadie que hablamos. Le expliqué todo, cada detalle de lo que había descubierto, cada pieza de evidencia que había fotografiado. Dolores había sido mi amiga durante 20 años. Sabía que podía confiar en ella. Esperanza, ¿estás segura de todo esto? Tengo las pruebas, Dolores. Fotos de todo. Pero necesito que vayas a mi casa temprano mañana y verifiques si hay algo extraño. Cualquier cosa que Patricia o Robert puedan haber cambiado. Por supuesto, y espero que tengan mucho cuidado. Si esa mujer es capaz de todo lo que me estás diciendo, no sabemos de qué más es capaz. Después de colgar, me quedé allí en la oscuridad de la sala, sintiendo por primera vez en días que no estaba completamente sola. Tenía un aliado. Tenía información. Tenía pruebas. Y por primera vez desde que llegué a Florida, sonreí de verdad. Patricia había cometido muchos errores, pero el más grande de todos fue creer que, porque tenía 67 años, era automáticamente inofensiva. Ella había subestimado el poder de una mujer que había criado a un hijo durante los años más difíciles, que había trabajado hasta el agotamiento para mantener a su familia, que había sobrevivido a la pobreza, la viudez y todas las pequeñas traiciones que la vida te lanza. Al día siguiente, descubriría que mi plan apenas comenzaba y que la llamada de Dolores me traería información que completaría. Cambiar completamente el juego a mi favor. La llamada de Dolores llegó a las 8 de la mañana del cuarto día mientras yo fingía leer una revista en la terraza, y Patricia estaba preparando el desayuno, cantando como si fuera la mujer más feliz del mundo. No tenía idea de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Espero haber encontrado algo terrible en tu casa, susurró Dolores por teléfono, y mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraste? Alguien estaba revisando tus documentos. El cajón donde guardas los papeles de la casa estaba hecho un desastre, y espero que falte algo. El título de propiedad original ha desaparecido. Mi sangre se heló. Patricia había enviado a alguien a robar los papeles de mi casa mientras yo estaba en Florida. Su plan era más elaborado de lo que había imaginado.
Pero no te preocupes, continuó Dolores. Lo encontré. Lo dejaron caer detrás del archivador cuando lo estaban sacando. Los torpes ni siquiera se dieron cuenta. Gracias a Dios. Sin esos papeles, no tenía forma de demostrar que la casa era mía si Patricia lograba hacerme firmar algún poder notarial. Dolores, necesito que hagas otra cosa. Ve al registro público de la propiedad y obtén una copia certificada de mi título. Que haya un registro oficial que demuestre que soy el único propietario. Voy en camino y espero que también hablé con mi amigo Bakken, el abogado. Le conté todo y él dice que lo que están haciendo es fraude agravado. Que con las pruebas que tienes, Patricia podría ir a la cárcel por hasta 10 años. 10 años. La información me dio una sensación de poder que no había sentido desde que llegué a esta maldita casa de vacaciones. Después de colgar, me quedé allí viendo a Patricia servir huevos revueltos con la sonrisa más falsa del mundo, sabiendo que en unas pocas horas me iba a pedir que firmara los papeles que me quitarían todo. Pero ya tenía mi propio plan en marcha. Durante el desayuno, mientras Robert jugaba con los niños en la piscina y María leía una revista en el jardín, Patricia se acercó a mí con una expresión de preocupación fingida. Espero que necesite hablar contigo sobre algo importante. Aquí llegó el momento que había estado esperando. Por supuesto, querido. Dime. Se trata de tu seguro de salud. Robert me pidió que te ayudara a actualizar algunos documentos porque la ley ha cambiado, y si no los firmamos antes de volver a casa, podrías perder todos tus beneficios. Mentiroso. Qué mentiroso profesional. ¿Qué tipo de documentos? Pregant. Fingiendo total inocencia. Son solo unos formularios de poder notarial, para que Robert pueda manejar el papeleo por ti cuando sea necesario. Sabes lo complicadas que pueden ser las oficinas gubernamentales. Es mejor tener todo preparado por si acaso. Por si acaso me meten en una residencia de ancianos, quería decir. ¿Y dónde están esos papeles? Los traje de casa. Los tengo en mi maleta. Solo necesitas firmarlas con 2 testigos y ya le he pedido a mi mamá que nos ayude. Su mamá como testigo. Qué conveniente. ¿Sabes qué, Patricia? Eso suena perfecto. Pero primero, quiero consultar a mi propio abogado solo como precaución. Su rostro cambió por completo. ¿Tu abogado? ¿Para qué esperanza? Estos son documentos estándar de seguro de salud. Me estoy haciendo mayor, querida, y a mi edad, es mejor ser cauteloso con todo lo que firmes. ¿No crees? Pero espero que tengamos que firmarlos hoy. No hay tiempo mañana porque es sábado y las oficinas están cerradas. Por supuesto, la urgencia siempre es parte de una estafa. Presionar a la víctima para que no tenga tiempo de pensar. No te preocupes, dije con mi mejor sonrisa de abuela ingenua. Mi abogado también trabaja los sábados. Lo llamaré ahora mismo. Y sí lo llamé, pero no era mi abogado. Era la amiga de Dolores que ya estaba esperando mi llamada. Señor Wen, soy Ope Morales. Mi amiga Dolores me dio tu número. Señora Morales, Dolores me lo contó todo. ¿Están tratando de hacer que firmes algo? Sí, ahora dicen que son documentos de seguro de salud, pero sabemos la verdad. Perfecto. Esto es lo que vas a hacer. Explicamos cada paso de mi nueva estrategia. No solo iba a evitar ser estafado. Iba a darle la vuelta por completo. Esa tarde, mientras Patricia paseaba nerviosamente por la casa porque no le había firmado los papeles, hice mi movimiento maestro. Llamé a Robert cuando estaba solo en la terraza. Hijo, siéntate. Necesito decirte algo muy importante sobre el negocio. Se tensó de inmediato. ¿Qué pasa, mamá? Sé que tienes una deuda de 00,000. Sé que la empresa está en quiebra y sé que Patricia te ha estado ocultando información muy importante. Estaba atónito, literalmente, con la boca abierta. ¿Cómo lo sabes? Porque tu esposa no es tan cuidadosa como cree, y porque una madre siempre sabe cuando su hijo está en problemas. Mamá, yo no quería preocuparte. Patricia dijo que era mejor. Robert, lo interrumpí. ¿Sabías que Patricia quiere que firme un poder notarial para que puedas vender mi casa sin consultarme? ¿Qué? No, mamá. Los papeles que me dijo que te hiciera firmar eran para el seguro de salud. Lo vi en sus ojos. Robert no estaba completamente involucrado en el engaño. Patricia también lo había estado manipulando. Hijo, mañana vamos a tener una reunión familiar. Tú, Patricia, su madre y yo. Y vas a escuchar algunas cosas sobre tu esposa que cambiarán tu vida para siempre. Mamá, me estás asustando. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que tu esposa no es quien tú crees que es, y que mañana por la noche conocerás toda la verdad. Esa noche,
Acostado por última vez en el sofá de la sala de mi casa de vacaciones, sonreía hacia el techo. Patricia había pasado todo el día tratando de convencerme de que firmara sus papeles. Había intentado presionarme, manipularme. Incluso había llorado lágrimas falsas, diciéndome que solo quería ayudarme. Pero ya era demasiado tarde para ella. Porque mientras ella pensaba que era una anciana asustada que no sabía defenderse, yo había estado moviendo piezas en un tablero de ajedrez que ella ni siquiera sabía que existía. Mañana, en esa misma terraza donde me había sentido tan humillada, Patricia iba a descubrir que había cometido el mayor error de su vida. Y cuando Robert viera las fotos de su esposa con otro hombre, cuando escuchara las grabaciones de sus conversaciones, cuando supiera cómo había planeado destruir a su propia madre, entonces sabría quién era realmente la mujer con la que se había casado. El último día en Florida amaneció perfecto. Cielo azul, mar cristalino, una suave brisa moviendo las cortinas en la terraza. Parecía como si incluso el clima supiera que algo importante iba a suceder ese día. Patricia se levantó temprano, más nerviosa que nunca. Había intentado toda la noche convencerme de que firmara sus papeles, incluso recurriendo a las lágrimas, diciendo que Robert se enojaría con ella si volvíamos a casa sin los documentos de seguro firmados. ¡Qué gran actriz! Incluso podía producir lágrimas falsas. Espero, por favor, me suplicó durante el desayuno mientras Robert empacaba las maletas. Son solo 2 firmas. El abogado dice que si no las entregamos hoy, cancelarán tu póliza médica. Ya te lo dije, querido. Primero, quiero que mi abogado revise todo. Esta tarde, después del almuerzo, tendremos la reunión que sugeriste. Vi cómo intercambiaba miradas desesperadas con su madre, María. Su plan perfecto se estaba desmoronando, y no sabían por qué. A las 4 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores dorados, llamé a toda la familia a la terraza. Familia, dije con voz firme, necesito hablar con todos ustedes sobre algo muy importante antes de que volvamos a casa mañana. Robert se sentó junto a mí, Patricia, y su madre frente a nosotros. Los niños estaban viendo dibujos animados en su habitación. Era el momento perfecto. Patricia, dijiste que necesitaba firmar unos documentos de seguro de salud, ¿verdad? Sí. Espero que sí. No pierdas tus beneficios. Y dijiste que eran documentos estándar y que no era gran cosa firmarlos. Exactamente. Saqué una carpeta que había preparado esa mañana, una carpeta con todas las pruebas que había recopilado. Entonces no te importará si leo exactamente lo que dicen estos documentos, ¿verdad? Se puso pálida pero asintió porque no tenía otra opción. Estos no son documentos de seguro de salud, Patricia. Son un poder notarial completo que le daría a Robert el control total sobre mi casa, mis cuentas bancarias, y le permitiría internarme en cualquier institución que él considere necesaria. Robert saltó en su silla. ¿Qué? Patricia, ¿qué está diciendo mi mamá? Robert, cálmate, dijo Patricia con voz temblorosa. Debe haber alguna confusión. No hay confusión, interrumpí, sacando la primera foto de la carpeta. Esta es una foto de los mensajes en tu teléfono donde le dices a tu hermana linda que soy una anciana sumisa que pagó por las vacaciones sin hacer preguntas. Robert tomó la foto y la miró. El color se le fue del rostro. ¿Qué es esto, Patricia? Patricia intentó arrebatarle la foto, pero yo ya había sacado la segunda. Esta es otra foto donde hablas con el doctor Ruiz sobre un informe psicológico falso para justificar mi necesidad de supervisión médica constante. Robert, tu mamá revisó mi teléfono. Eso es una violación de la privacidad, gritó Patricia, pero ya sonaba desesperada. ¿Es cierto, Patricia? La voz de Robert estaba quebrada. ¿Fingiste un informe médico para mi mamá? Para tu propio bien. Para nuestro propio bien. Tu mamá necesita cuidados especiales, y estás demasiado ocupado para darte cuenta. Aquí está la tercera foto, continué sin descanso. Tus mensajes con el abogado Martínez sobre la deuda de 00,000 de la empresa y cómo planeas vender mi casa para saldarla. Robert se levantó de un salto como si lo hubieran alcanzado un rayo. 00,000. Patricia, me dijiste que solo eran 50,000 pesos. Robert Comate. Lo resolveremos. No. Mi hijo gritó por primera vez en años. No me digas que me calme. Me has estado mintiendo sobre todo. Pero aún no había terminado. Saqué las fotos más devastadoras. Y estas, Robert, son fotos de tu esposa con su amante en restaurantes y hoteles de lujo mientras tú trabajabas turnos dobles tratando de salvar el negocio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert tomó las fotos con manos temblorosas.
Foto tras foto de Patricia besando a otro hombre, sosteniendo a otro hombre en situaciones que no dejaban lugar a dudas. ¿Quién es él? Robert preguntó con una voz que nunca había escuchado antes. Una voz rota, vacía. Patricia estaba llorando, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de terror porque sabía que todo había terminado. Robert, puedo explicarlo. ¿Quién es él? Gritó mi hijo con toda la furia acumulada de años de ser engañado. Es alguien que me entiende, que me apoya. Tu esposo te apoyó. Tu esposo trabajó como un perro para darte la vida que querías. Entonces solté la bomba final, la que haría volar todo por los aires. Robert, aquí están los mensajes donde Patricia planea divorciarse de ti una vez que vendan mi casa para irse a vivir a Costa Rica con este hombre y el dinero que tomaron de nuestra familia. Robert leyó los mensajes en silencio. Observé cómo las lágrimas caían sobre el papel. ¿Me ibas a dejar?, le preguntó Patricia con la voz de un niño herido. Después de todo lo que hice por ti, ¿ibas a dejarme sin nada? Robert, por favor. Podemos solucionarlo. María, que había estado en silencio durante toda la reunión, finalmente habló. Patricia, ¿es todo esto cierto? Mamá, sabías del plan, me ayudaste. Y ahí fue donde María demostró que al menos tenía algo de decencia que su hija carecía. Sabía que querías que Robert gestionara las finanzas de su madre. No sabía que había un amante, que había informes médicos falsos, que me habías hecho cómplice de una estafa. La familia de Patricia se desmoronó en 5 minutos. Robert estaba llorando de rabia y dolor. María le estaba gritando a su hija por haberla engañado. Patricia lloraba por un perdón que ahora era inútil. Y simplemente me quedé allí viendo cómo se hacía justicia después de años de humillación. Robert, dije suavemente, tu esposa no solo quería robarme la casa. También quería destruirte a ti. Ella quería dejarte sin familia, sin dinero y sin hogar. Mi hijo me miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en años, volvió a ser mi niño pequeño. Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte creído. Perdóname por dejar que te trate así. No hay nada que perdonar, hijo. Una madre siempre protege a sus hijos, incluso si no se dan cuenta. Patricia intentó una vez más salvarse. Robert, por favor, podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar esto. Pero Robert ya no era el hombre manipulable que había sido durante 5 años. No, Patricia, se acabó. Mañana empiezo los trámites del divorcio. Y cuando Patricia se dio cuenta de que lo había perdido todo, a su esposo, a su familia, a su plan perfecto, y ahora enfrentaba años de prisión por fraude, su última carta fue amenazarme con algo que me heló la sangre y cambió el rumbo de toda esta historia. La amenaza final de Patricia llegó cuando no le quedaba nada que perder. Cuando se dio cuenta de que Robert no la iba a perdonar, de que su propia madre la había repudiado, y de que todas las pruebas estaban en mis manos, mostró sus garras una última vez. Está bien, gritó con una voz que nunca había escuchado, llena de puro veneno. Si vas a destruirme, tengo información que también puede destruirte a ti. Robert y yo la miramos, sin entender de qué hablaba. Robert, tu preciosa empresa no se declaró en bancarrota por mala suerte. Se declaró en quiebra porque tú y tu socio estuvieron malversando dinero del gobierno durante 2 años. Tengo todas las facturas falsas que creaste. El mundo se detuvo. Robert se puso más blanco que una hoja. ¿De qué hablas, Patricia? Habló sobre los contratos gubernamentales inflados, los proyectos para los que construyen, pero nunca terminan los materiales que nunca compraron pero reportaron como gastos. Robert se hundió en su silla. Vi en sus ojos que era verdad. Mamá, dijo con voz entrecortada. No sabía que era ilegal. Mi socio me dijo que todos lo hacían, que era la única manera de ser competitivos. Patricia sonrió con pura maldad. Esperanza, si me denuncias por fraude, yo denunciaré a Robert por corrupción. Tu hijo perfecto irá a prisión durante 10 años. En ese momento, entendí el desenlace. Patricia había estado recopilando información incriminatoria sobre Robert desde el principio, no por amor, sino como una póliza de seguro de vida para cuando llegara este momento. Pero ella no conocía a la mujer con la que se estaba metiendo. Patricia, dije con una calma que incluso me sorprendió a mí. Tienes razón. Robert cometió errores graves. ¿Y sabes qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué? Ella preguntó, pensando que había ganado. Vamos a confesarlo todo mañana. Robert va a devolver hasta el último dólar que no le pertenece.
Va a pagar las multas. Va a enfrentar las consecuencias de sus acciones y va a reconstruir su vida honestamente. Robert me miró asombrado. Mamá, porque así me crió mi madre y así te crié yo. Confiesas tus errores, los corriges y aprendes de ellos, pero nunca, nunca dejas que se conviertan en cadenas para que otros te manipulen. Patricia no podía creer lo que estaba escuchando. Pero irás a la cárcel. Perderás todo. Preferiría tener a mi hijo pobre y honesto que rico y corrupto. Y prefiero que pague por sus errores con dignidad que vivir toda su vida siendo chantajeado por ti. En ese momento, Robert se levantó, se acercó a mí y me abrazó como no lo hacía desde que era un niño pequeño. Tienes razón, mamá. Vamos a arreglarlo todo, sin importar las consecuencias. Patricia había perdido su última carta. Su chantaje no funcionó porque no entendía que para una familia de verdad, la honestidad vale más que el dinero. 3 meses después, estoy aquí contándote esta historia desde mi pequeña casa renovada en la ciudad. Robert cumplió su palabra. Confesó todo, devolvió el dinero, pagó las multas y pasó 6 meses en prisión. Pero cuando salió, estaba verdaderamente libre. Sin deudas, sin mentiras, sin jantallas pendientes. Patricia enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos e intento de estafa. Está cumpliendo una condena de 5 años de prisión. Su amante la abandonó tan pronto como se enteró de que ya no tenía más dinero para robar. María me pidió disculpas entre lágrimas. No sabía la magnitud de lo que su hija estaba planeando. Ahora viene a visitarme los domingos y tomamos café mientras hablamos de nuestros nietos. Robert se divorció, vendió lo que quedaba de su empresa y ahora trabaja como ingeniero en una firma de construcción honesta. Gana menos dinero, pero duerme en paz todas las noches. Mis nietos vienen a quedarse conmigo los fines de semana. Jacob ya sabe hacer café con canela como me enseñó mi abuela. Y Sara está aprendiendo a bordar mientras me cuenta sobre la escuela. Pero lo más importante que gané de todo esto no fue justicia. Era algo que había perdido sin darme cuenta durante años, mi dignidad. Aprendí que el verdadero amor no se mendiga, que el respeto no se negocia, que a los 67 años o a cualquier edad, una mujer tiene el derecho de ser tratada por lo que es, un ser humano valioso, no una carga que se tolera. Aprendí que ser bueno no significa ser sumiso, que ser amoroso no significa aceptar el maltrato, que ser abuela no significa volverse invisible. Durante años, creí que mi trabajo como madre terminó cuando Robert se casó. Ahora sé que mi trabajo como mujer nunca termina. Que tengo el derecho de ocupar espacio, de tener opiniones, de ser escuchada, de ser respetada. No todas las mujeres de mi generación tuvieron las oportunidades que las jóvenes tienen hoy en día. Pero eso no significa que tengamos que conformarnos con migajas de afecto o migajas de respeto. Si hay algo que quiero que saques de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que la familia que te hace sentir pequeño no es familia. La verdadera familia te abraza cuando caes. No te empujan para que caigas más fuerte. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi pequeña casa, riego mis geranios, preparo mi café y miro salir el sol sobre mi jardín. Sé que esta es mi vida. Una vida que construí con trabajo duro, defendí con valentía y viviré con dignidad hasta mi último día. Porque una mujer que ha vivido 67 años, que crió a un hijo sola, que trabajó hasta el agotamiento por su familia y que sobrevivió a cada traición que la vida le lanzó, merece vivir sus años dorados en paz, con respeto y rodeada solo de amor verdadero. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en el respeto que merecen nuestros mayores, o si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, déjame un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo. Dale un like si crees que todas las abuelas del mundo merecen ser tratadas con dignidad. Y suscríbete para seguir compartiendo historias reales que nos enseñan que nunca es demasiado tarde para luchar. Porque al final del día, la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastimaron. Es vivir tan bien que se arrepientan de haberte subestimado alguna vez.